¿Qué tal, chicos? Un saludo de tu profesor Franz. Continuamos ahora nuestro trabajo del segundo trimestre. Nos habíamos quedado anteriormente en fracciones y operaciones y le daremos una mirada nuevamente a la suma y resta de operaciones con fracciones. Aclararte, como siempre, mi nuevo correo franzgarate.matsanka@gmail.com, que es con el que trabajaremos en esta mitad del año. Algunas recomendaciones que te doy. Nos encontraremos de forma diferente en la semana. En nuestra primera clase tendremos un trabajo vía tutorial, como este video que tú estás viendo. Y la siguiente clase nos encontraremos vía virtual. Iremos alternando estas dos actividades durante cada semana que viene. Además, el trabajo propuesto te pido realizarlo en tu cuaderno empastado. Te recuerdo que tenemos nuestro cuaderno. Colocar el encabezado, como siempre, y en el título coloca fracciones y operaciones. Con calma, prepara tu cuaderno y coloca el encabezado que colocamos generalmente y de título fracciones y operaciones. Te pido también anotar cada diapositiva en tu cuaderno. Esto te permitirá recordar en algunos casos contenidos ya vistos. Pausa el video, detén el video cuando sea necesario. Incluso lo puedes retornar y volver a ver si es que alguna cosa no ha quedado comprendida. Y sigue las órdenes atentamente. Realiza las tareas hasta nuestro próximo encuentro. ¿Sí? Las tareas son dosificadas, se pueden hacer, pero necesitamos que tú le pongas el empeño. Veamos ahora lo que es una fracción irreducible, ¿no? Este concepto ya lo habíamos visto anteriormente. Si yo, por ejemplo, te doy una fracción 4 sobre 8 o 4 octavos, esta fracción se puede transformar en 2 cuartos. ¿Qué es lo que ha sucedido entre estas dos fracciones? Lo que sucede es que le estamos aplicando una división entre el mismo número, tanto arriba como abajo, es decir, al numerador y al denominador. Si tú agarras y divides 4 entre 2, te va a salir 2. Y si tú agarras 8 entre 2, te va a salir 4. Fíjate que estamos usando la misma operación tanto arriba como abajo. Nos sale 2 cuartos. Esta fracción 2 cuartos todavía se puede transformar, ¿no? Si dividimos entre 2 a ambos numerador y denominador. En este caso 2 entre 2 me sale un 1 y 4 entre 2 me sale un 2. Esta es la fracción que se conoce como fracción irreducible. Entonces detén un momentito el video y cópiate este concepto como un pequeño subtítulo, fracción irreducible, y este ejemplo. Apunta, como yo he hecho, marcando que esto en medio es la fracción irreducible, así se conoce. ¿Por qué lleva este nombre? Porque ya no podemos agarrar y continuar haciendo divisiones hacia adelante. Ya no hay un número que divida tanto al numerador como al denominador. De ahí sale su nombre irreducible. Ya no se puede reducir más. Básicamente, además te explico que esta fracción es igual a esta, solo que se escribe de forma diferente. Lo mismo, esta fracción es igual a esta. Entonces aquí todas las fracciones significarían el mismo valor. Pero la fracción irreducible, la que ya no se puede reducir más, es esta. Sigamos adelante entonces, ¿no? Fracción irreducible. Yo te pido hacer una pausa en este momento en el video. Haz clic, pausa un momentito y copia estas instrucciones. Simplifica estas fracciones hasta conseguir una irreducible. Incisos A, B, C. Copias. Haz pausa en el video. Trabaja aquí obteniendo las fracciones irreducibles. Y luego continuamos para ver los resultados. Listo. Una vez hayas hecho la pausa, te voy a mostrar los resultados, ¿no? En el caso del inciso A, al dividir
tanto el numerador como el denominador por un número, una cantidad que tú tienes que buscar, se debería obtener un 2/5. En el inciso B deberías obtener un tercio. En el inciso C deberías obtener, si has simplificado, 3/1, pero 3/1 es simplemente 3. Veamos ahora qué tenemos cuando tenemos que hacer operaciones con fracciones, como en este ejemplo, ¿sí? Si tú le das una mirada, lo que tenemos que hacer es una suma y una resta de denominadores iguales. Aquí tenemos entre en medio de las dos fracciones una suma y en medio de las dos fracciones tenemos una resta. Nota que en ambos ejercicios, cuidado te confundas, este es un ejercicio y este es otro ejercicio. En ambos, en las fracciones tenemos los denominadores iguales. En esta fracción 4 y en esta otra también 4. Denominadores iguales. En el otro caso, en el otro ejemplo de la resta, tenemos básicamente lo mismo. Los denominadores son los mismos, ¿no? ¿Cómo deberías trabajar en este caso? ¿Sí? Como los denominadores son iguales, simplemente abajo, en el denominador, se va a mantener el mismo valor, 4. ¿Sí? Y se suma los numeradores. En este caso, este 1 se traslada el positivo aquí más 5, obteniendo 1 más 5 es 6 sobre 4. Entonces, una vez que me han pedido hacer la suma de estas dos fracciones, los denominadores son iguales, simplemente se trabaja de esta forma. No te olvides que esta fracción, si se puede reducir, hay que reducirla. Eso no se te va a pedir en los ejercicios. Directamente tú tienes que hacer ello. Por eso, en el anterior ejemplo, en la anterior diapositiva, te mostraba cómo hacer la reducción. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a obtener esta fracción. Si nos fijamos, 6 y 4 ambos son divisibles entre el número 2. La mitad de 6 es 3 y la mitad de 4 es 2. Lo mismo, intento buscar aquí otra fracción como resultado, pero ya no hay un número que divida a los 3, ¿no? Este es múltiplo de 3 y el 2 es múltiplo de 2, por lo tanto, no hay un número común que divida a ambos. Esta sería mi respuesta y esta es la fracción irreducible. Para nosotros en la suma, este sería el resultado final, no este. De la misma forma, en el ejemplo de la resta, cuando los denominadores son iguales, este denominador 4 se va a mantener aquí 4. Y simplemente arriba colocaríamos la operación 5 menos 1, esta que está saliendo de aquí arriba. Tendríamos esto, ¿sí? Y al hacer la operación, al 5 le quitamos 1, me queda un 4, y abajo queda el denominador 4. Entonces, bueno, esto puedes verlo como simplificación si quieres, ¿no? O también como una división, si lo hacemos directamente cuando se puede, 4 entre 4 se puede dividir, el resultado es 1. Esto cuando los denominadores en la suma y resta son iguales. Veamos ahora qué sucede cuando los denominadores son diferentes en la suma y en la resta. Veamos un ejemplo 1. Nos piden resolver este ejercicio, 1/4 más 5/3. Fíjate que los denominadores en este ejercicio, en esta operación, ya no son iguales, 4 y 3. Entonces el trabajo cambia, ya no es tan sencillo como cuando los denominadores son iguales. Lo que tenemos que hacer es trabajar con lo que se llama descomponer en factores primos. Ya lo hemos estado haciendo en la última parte de el segundo trimestre, lo que hemos trabajado en el segundo trimestre. Entonces, lo que tengo que hacer es yo trabajar con este 4 y con este 3, que son diferentes con estos denominadores. Entonces, colocaré este 4 y este 3 y habilitaré una línea aquí. Acuérdate que hemos trabajado de esta forma. Entonces, buscamos factores primos, ¿sí? Los factores primos son el 2, el 3, ¿no? Los cuales podemos trabajar. Veamos, como siempre, empezando con el número 2, ¿no? Si el 2 divide a alguno de estos dos, es el que deberíamos trabajar aquí. Como el 2 le divide al 4, basta que a uno de los dos le divida, se utiliza esa cantidad. Dividiendo, entonces, obtendríamos esto. 4 entre 2 es 2, y como 3 no es divisible entre 2, se copia nomás.
Nuevamente me fijo, ¿alguna de estas es divisible entre 2? Sí, esta cantidad, por lo tanto uso nuevamente el 2. ¿Sí? Haciendo la división me queda la mitad de 2 es 1 y 3 no se puede dividir, por lo tanto se vuelve a copiar, ¿no? Fíjate que esta cantidad ya ha llegado a la unidad, ya no vamos a continuar, pero esta sí se puede continuar. Como el 2 ya no le divide el 3, paso a la siguiente cantidad que es el 3. Entonces usando el 3, dividido entre 3 me queda un 1. ¿Sí? Y estas tres cantidades se deberían multiplicar. Eso es lo que haya el mínimo común múltiplo. Entonces, de forma abreviada coloco mínimo común múltiplo de 4 y 3, que son los valores con los que yo estoy trabajando aquí también, de 4 y 3, es el resultado de multiplicar 2 por 2 por 3. Y 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. Este 12 es el denominador que va a venir aquí cuando hagamos la operación de suma. Entonces te lo muestro aquí. Fíjate que este 12 no es invento, está saliendo después de haber hecho este proceso 12 como resultado que viene aquí. Entonces todo este proceso que se trabaja es simplemente para obtener esta cantidad. De aquí se continúa, ¿sí? Estos valores no deben estar al principio, por una cuestión simplemente de explicaciones que están aquí, como en el uso del PowerPoint. Pero se colocó el 12 aquí y para hallar este 3 lo que se hace es 12 dividido entre 4 a 3 por 1, 3. Este signo más se copia, no te compliques ahí la vida. Y 12 dividimos entre 3 a 4. Ese 4 se multiplica por 5, 4 por 5 es 20. ¿Sí? Resultado, si sumamos 3 más 20, 23. Y abajo se mantiene el 12. Nuevamente te digo, si esta fracción se puede reducir, habrá que hacer. Para ello hay que identificar si ambos son divisibles entre algún valor, ¿no? En este caso, el 23 es un número primo, por lo tanto se mantiene esto como resultado. Entonces, en los ejercicios que tú tienes que hacerlo de esta forma, mostrando el ejercicio, mostrando el común denominador, de dónde sale haciendo este proceso, ¿sí? Y continúas hallando los valores que vienen aquí arriba, haces la operación y si se puede, se reduce esta fracción. Te sugiero detener un momentito, hacer pausa en el video y copiar esto como un ejemplo. Veamos conmigo un ejemplo número 2, también con denominadores diferentes, ¿sí? Lo que me piden ahora es hacer una resta como esta, ¿no? 5 medios menos 1 sobre 10, ¿sí? Esta. Entonces yo tengo que agarrar, como los denominadores son diferentes, ¿sí? Tengo que hacer todo este proceso que se llama descomponer en los factores primos, ¿sí? Entonces el 2, el 10 los trasladamos aquí, no te olvides dejar un poco de espacio aquí, línea, ¿no? Y nuevamente empezar a buscar aquí valores primos que dividan a uno o a ambos. En este caso, por ejemplo, comenzando nuevamente en el 2, ¿sí? El 2 divide a ambos números, por lo tanto, ese es el que debería usar, ¿sí? Entonces obtendría la mitad de 2, 1, la mitad de 10, 5, ¿sí? Y si intento usar nuevamente el 2, me fijo que aquí este ya ha llegado en 1 y este no es divisible entre 2. Podría entonces buscar otra cantidad, el 3, pero el 3 no divide al 5. Entonces la siguiente cantidad a utilizar sería el 5. Entonces tendríamos aquí un 5 entre 5, 1. Como ambas han llegado a la unidad, ahí te detienes y esto es lo que te va a dar el mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo de 2 y 10, fíjate cómo estoy escribiéndolo de forma resumida, mínimo común múltiplo de 2 y 10, sale de multiplicar estas dos cantidades 2 por 5, que es 10. ¿Sí? Entonces el denominador aquí vendría 10, que es el que hemos obtenido. Hay un truco. A veces se puede evitar el hacer este proceso, ¿sí? Siempre y cuando entre estos dos valores, ¿no? El mayor sea divisible entre el menor. Si te sale esto en algún ejercicio, esta cantidad es más grande que esta y además es divisible entre esta, este sería el común denominador. Entonces, una forma de hacerlo más rápido.
Trabajando hacia arriba tenemos 10, lo dividimos entre 2, me sale a 5, por 5, 25. ¿Sí? Este negativo no te olvides copiar aquí. Algunos de ustedes están fallando en eso, ¿no? Se olvidan copiar este signo que es una resta y colocan aquí una suma, ¿no? Entonces no, debes copiar el mismo signo. 10 entre 10 es 1, por 1 me da 1. Igual, y haciendo la operación 25, le quitamos 1, ¿no? Me queda un 24 sobre 10. Este sería mi resultado, pero siempre hay que ver si esta fracción se puede reducir. Eso también hemos repasado en este tema. Por lo tanto, si ambos son divisibles entre 2, obtendríamos la mitad de 24, 12 y la mitad de 10, 5. Si todavía se puede dividir ambas cantidades en algún valor, lo haces. Y si no, te detienes ahí. En este caso, por ejemplo, esta cantidad 5 es divisible entre 5, pero 12 ya no es divisible entre 5. No es exacto, ¿no? A eso me refiero. Entonces, este sería el resultado. Ahora te toca a ti. Te propongo agarrar, haz pausa un momento igual en el video y copia con calma estas operaciones. Estamos trabajando suma y resta con denominadores iguales y diferentes. Ese es nuestro tema, ¿no? Tienes aquí un ejercicio con denominadores diferentes, ¿sí? En este los denominadores son iguales, por lo tanto, en este caso la respuesta sería directa. En cambio, en este no, tienes que hacer el proceso de hallar el mínimo común múltiplo y mostrármelo, por favor, que es lo más importante para que revise. Lo mismo en esta cantidad. Los denominadores son diferentes, habrá que hallar el mínimo común múltiplo, ¿sí? Igual en esta, ¿no? En esta no, en esta las cantidades, los denominadores son iguales, el ejercicio es más rápido, es más directo, ¿no? No se necesita hallar el mínimo común múltiplo cuando los denominadores son iguales, ¿ya? Igual aquí, ni en restas ni en sumas, ¿no? Pero cuando son diferentes, son distintos, es necesario hallar o hacer el proceso del mínimo común múltiplo. Entonces, una vez que copies, por favor, esto, colocando este pequeño subtítulo, estos 6 ejercicios tienes que hacer en tu cuaderno, ¿sí? En tu cuaderno, sacarle una fotito y enviar al correo del profesor. Esto hasta el día de, en el caso de ustedes, el primero B, hasta el día de mañana, ¿no? Trabaja hoy día y una fotito solo de la parte de la solución de estos 6 ejercicios. En estos ejercicios que se te dan, si tú te fijas, hemos trabajado estos ejemplos cuando se trabaja con 2 fracciones, pero el inciso F tiene 3 fracciones. Te propongo que veas cómo hallar el mínimo común múltiplo cuando tenemos 3 cantidades en el denominador y luego tú continúas el trabajo en el inciso F. Cuando te piden hacer la suma o resta y tienes 3 fracciones que operar, a veces tienes que trabajar con 3 denominadores. Entonces tendrías que hallar el mínimo común múltiplo de, por ejemplo, 4, 32 y 40. Tendrías que hallar el común denominador de 3 valores. Para ello, hay que hacer el mínimo común múltiplo de estos 3. Entonces tú tendrías que hacer la descomposición en factores primos de 3 valores. Tendrías que agarrar 4, 32 y 40, una línea, y empezar a descomponer en sus factores primos. Acuérdate para que repases que se usan algunos criterios de divisibilidad, ¿no? ¿Qué son estos criterios de divisibilidad? Nada más es intentar dividir estos 3 números primero siempre por el número 2, ¿sí? Si fallara, vas al 3, intentas con el 3. Si este fallara, si este no divide a ninguno de estos 3, deberías intentar con el 5, con el 7, con el 11. ¿Y qué son estos números? Son simplemente los números primos, ¿ya? Con estos son con los que se tiene que ir intentando el trabajo. En este caso, por ejemplo, ambos 3 son divisibles entre 2. Obviamente deberíamos usar primero el número 2, sacando la mitad de 4, 2, 16 de 32 y 20, ¿sí?
Intenta nuevamente con calma y en orden siempre trabajar con el número 2. Basta que el 2 divida a alguno de estos, debes utilizar aquí. Por ejemplo, en mi caso, divide a los 3. Entonces, la mitad de este 1, de 16, 8 y de 20, 10. ¿Sí? Este ya no voy a intentar ya llegado a la unidad. ¿Sí? Entonces, veo si alguno de estos dos son divisibles entre 2 y como si es cierto, pues continúo. Mitad, 4, mitad, 5. Fíjate que incluso entre estos dos voy a fijar que este solito es divisible entre 2, pues entonces se sigue trabajando con el número 2, ¿ya? Mitad de este 2 y 5 ya no es divisible entre 2 exactamente, por lo tanto tendrías que colocar un 5, ¿sí? Este todavía es divisible entre 2, entonces una vez más 2 llega a 1 y bajamos el 5, copiamos el 5. Entonces ya ambos han llegado a 1 y este no, por lo tanto debería utilizar un 3. Pero el 3 no divide al 5, entonces paso al siguiente, que sería el 5. Al multiplicar todos estos valores estaría obteniendo lo que es el mínimo común múltiplo. Fíjate que el mínimo común múltiplo entonces de 4, 32 y 40 de tres valores había sido la multiplicación de todos estos, ¿sí? Los coloco en orden sin equivocarme y los multiplico y me sale un total de 160, ¿no? La respuesta había sido 160. ¿Por qué te proponemos este mecanismo, no? En el mecanismo anterior que conocíamos, que era por enumeración, lo que se hacía era obtener los múltiplos del 4, 32 y 40, pero numerándolos todos, ¿sí? Y seguramente vas a encontrar el 160 como el mínimo común entre ambos. Aquí está de 4, ¿no? Sus múltiplos, del 32, los múltiplos, y del 40 sus múltiplos. Y si te fijas tú, está el 60. Si tú quieres, puedes intentar este método, pero con este lo que sucede cuando se hace operaciones con fracciones se tarda más. Entonces el resultado ha sido 160. Bueno chicos, ahora nos toca ver operaciones con fracciones, pero en la parte de problemas de aplicación. Un ejemplo, Ramón ha hecho algunas pulseras con lana. Por la mañana ha gastado un tercio de la lana que tenía y por la tarde un medio. La pregunta nos dice, ¿qué cantidad de lana habrá gastado en total? Ramón, te hago recuerdo que los problemas de aplicación deberías manejarlos de esta manera, de esta forma. Dividir tu cuadernito en tres, manejar el razonamiento, manejar las operaciones que tú has hecho, los cálculos y además la respuesta. No se entiende mucho cuando en el examen algunas personas no están trabajando con estas tres cosas, ¿ya? Pero se califica estas tres cosas en problemas de aplicación. Entonces, en el razonamiento, ¿qué es lo que tienes que colocar tú? Por ejemplo, después de leer y releer una o dos veces hasta entender el problema, en este caso, la parte importante nos dice que se ha gastado una parte en la mañana. Eso deberías entender. Una parte se ha gastado en la mañana y otra parte se ha gastado en la tarde. Por lo tanto, si queremos saber el total, deberíamos juntar estas dos. En otras palabras, la operación que nosotros deberíamos entender que hay que hacer es sumar ambas cantidades. Eso se coloca en el razonamiento. En la operación o en las operaciones, operación u operaciones puede ser una o varias. En este caso, por ejemplo, si yo quiero sumar un medio más un tercio, debería hallar el común denominador de 2 y de 3, estos dos denominadores, y hacer su descomposición. Finalmente, hacer la operación, tengo aquí un medio, tengo más un tercio. Si hallo el común denominador o el mínimo común múltiplo de 2 y 3 con este mecanismo, multiplicando 2 por 3 nos daría 6. Y si 6 es el común denominador, 6 entre 2 es 3, por 1 es 3. Y 6 entre 3 es 2, por 1 es 2. Si sumamos estas cantidades nos sale 5 sextos. En la respuesta no es todo esto nuestra respuesta, simplemente es este dato. Por lo tanto, deberíamos colocar Ramón gastó en total, la respuesta, 5 sextos de lana. Entonces, por favor, te pido respetar estos tres pasos para resolver problemas de aplicación. Vámonos al ejemplo que a vos te toca trabajar.
operaciones con fracciones, hay un problema de aplicación, ¿sí? Puedes detener un momentito el video para copiar el problema y resolver a continuación de los 6 ejercicios que se te ha enviado. No te olvides siempre enviar una fotografía al correo de tu profesor. Eso, en este caso, antes de la clase siguiente. Ahora, te dejo también la división de las 3 partes que debes usar: razonamiento, operaciones y respuesta. Cuidado que en razonamiento no se debe copiar todo esto. No se trata de eso, sino solamente se trata de indicar aquí qué operaciones se va a utilizar, ¿no? Aquí ya se hace el desarrollo de las operaciones, el cálculo. Y bueno, finalmente agarras uno o dos datos y respondes, colocas la respuesta a las preguntas. En este caso, por ejemplo, hay una pregunta y si cuenta que hay 2 preguntas, pues habrá que colocar 2 respuestas también. Nos vemos. Bueno chicos, un saludo a todos, no olviden cuidarse y nos vemos la siguiente clase. Si te fijas, está aquí mi, avatar que está manteniendo en silencio. Ahora te toca a ti trabajar. Te dejamos un tiempito de más o menos 1 hora y media para que puedas hacer esos 6 ejercicios, enviar una fotito a tu profesor y no te olvides de hacer la aplicación, si puedes, en otra fotito. Listo chicos, nos vemos, chao.